Busquen Efesios capítulo 1. Lo que vamos a ver hoy es la continuación del tema que estábamos viendo, de la predestinación. Dentro de 15 días tendremos los bautizos. Había pensado que de hoy en 8, pero no, dentro de 15 días. Y en 3 semanas empezamos con la dominical que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Dentro de 15 días tendremos los bautizos. Primero el culto, luego los bautizos, luego la Santa Cena. No, después de los bautizos pasan a tomarse la foto con las bautizadas, a darles su abrazo y luego la Santa Cena. Y los que quieran quedarse compramos unos pollitos y comemos aquí juntos. O un pedacito de chicharrón, o a ver qué. O si quieren traer una ensalada, los que son veganos, bueno, pues como ustedes vean. Los que no quieren subir de peso. Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y la oración no para, sigue, pero ahí nos vamos a detener. Ya oramos por la predicación, que Dios bendiga su palabra. Dios predestinó a los suyos, a los escogidos, para ser adoptados hijos. ¿Por qué? Por su amor, dice el 5, por un amor eterno, un amor que le pertenece a Él. Y dice al final del 5, según el puro afecto de su voluntad. Él no vio nada en los escogidos para escogerlos. Esta es la elección incondicional. Dios no dijo, los voy a escoger porque son buenos, y a los que no voy a escoger, no los voy a escoger porque son malos. Dios nos vio a todos como pecadores, a todos como caídos, y de entre una raza caída, escogió a unos para que fueran salvos, y a otros los abandonó para que recibieran el castigo que sus pecados merecen. Esto que dice el 4, de que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, son versículos, este es un versículo amado por todos los creyentes. Pero es un versículo odiado por los no escogidos. Los que odian esta doctrina de la elección, de la predestinación, ¿saben por qué la odian? Porque entienden sus implicaciones. O sea, son personas que sospechan que a lo mejor ellos no son escogidos. Una persona que sospecha no ser predestinada para salvación, empieza a ponerse en contra de esta doctrina. Si unos fueron predestinados para ser salvos desde antes de la fundación del mundo, significa que otros no fueron predestinados para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Si Dios escogió a unos para ser salvos, ¿por qué los escogió? Porque Él es soberano y porque Él hace lo que quiere con lo que le pertenece.
Él hace con sus cosas lo que quiere. Dice el padre de familia, ¿no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿Cuál es la respuesta? Él puede hacer lo que quiera con lo suyo. Todo le pertenece. Y si nosotros estamos contentos por ser escogidos, ¿qué con los otros? ¿Qué con los demás? Algunos dirán, bueno, los que no fueron escogidos es porque no quisieron. Ellos conocieron el Evangelio. Dios les dio la oportunidad de conocerlo. Les dio la oportunidad de arrepentirse, pero no quisieron. Entonces, Dios no los salvó porque ellos no recibieron el Evangelio. Pero entonces querría decir eso, que los escogidos somos escogidos porque sabía que creeríamos en el Evangelio. ¿Pero es así? No, no es así. Los que creímos en el Evangelio porque Él hizo que creyéramos. Entonces la base de la elección no está en eso, en la presencia de Dios, de que Él ya sabía quiénes iban a creer o no. Sí, Él ya sabía, pero como no iba a saber quiénes iban a creer, sí Él haría que creyéramos. Pero los otros, los que no son escogidos, Dios los predestinó para que fueran al infierno. Algunos tienen la vaga idea, o no tan vaga tal vez, de que algunos son predestinados para salvación, pero que todos tienen la oportunidad de ser salvos. Pero eso no es así, porque millones de personas antes y aún ahora nunca han conocido el Evangelio. Dios no está obligado a hacerle llegar el Evangelio a las personas. Ahora con el internet y con las redes sociales, muchas personas pueden conocer el Evangelio, pero hay muchas personas que no tienen acceso al internet. Hay muchos países pobres donde no existe el internet. Hay muchas personas aún ahora que viven como los salvajes de hace 2000, 3000 años. Piensan ellos que Dios provee los medios para que los escogidos sean salvos, pero que los demás tienen la oportunidad de ser salvos si quieren. Vean, los que no conocieron el Evangelio y murieron sin conocerlo, ¿por qué murieron sin conocerlo? Porque Dios quiso que no lo conocieran. Si Dios hubiera querido que conocieran el Evangelio, si Dios hubiera querido darles la oportunidad de ser salvos, les hubiera dado la oportunidad, pero muchos no la tuvieron. Está escrito que millones y millones de personas serán condenadas eternamente, sufrirán el infierno eterno. Cada uno será juzgado según sus obras. Los hombres cosecharán lo que han sembrado. ¿Pero es injusto Dios por eso? Dios nunca comete injusticias. Si muchas personas vivieron y murieron sin conocer la verdad, ¿Dios cometió una injusticia con eso? ¿Dios cometió un error? ¿Para qué Dios les dio la vida? Si Dios ya sabía que iban a terminar en el infierno, ¿por qué Dios les dio la vida? Vean en Juan, en el capítulo 6. Vean lo que les dice Jesús a los judíos en 6:36, a los judíos incrédulos. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vean, los fariseos tenían enfrente a Dios, lo vieron hacer milagros y lo escucharon predicar como nunca nadie predicó. Dice, pero aunque ustedes me han visto, dice, no creen. ¿Qué excusa tenían ellos para no creer? Y luego dice 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da. Y al que a mí viene,
no le echo fuera. Entonces, si el Padre le da a un escogido a Cristo, Dios hará que ese escogido vaya a Cristo. Por eso dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, Dios hace que los escogidos vayan a Cristo, y cuando van a Cristo, Cristo no los rechaza. Por eso dice, no le echo fuera, no lo rechazo. Entonces, los que van a Cristo les son dados por el Padre. Los escogidos le pertenecen a Dios. Entonces se los regala a Cristo, hace que vayan a Cristo, hace que crean en Cristo y hace que sean recibidos por Cristo. Todo el paquete. Los que no, no. Aquí está hablando de los que le rechazaron. Esos no eran dados por el Padre a Cristo. Vean Juan 17. (17:8) Porque las palabras que me diste les he dado. Está hablando de los escogidos. Y ellos las recibieron. Vean. Dios hace no solamente que escuchemos la palabra, hace que la recibamos. Que la palabra penetre y haga su función. Dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Vean, los creyentes creemos que Cristo es Dios y hace que nos sometamos a Él. Todo lo hace Dios. Y dice el 9, yo ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo. Vean, Cristo ruega por los escogidos, no ruega por los reprobados. Ruega por unos, no ruega por otros. Si Cristo rogara por todos, todos seríamos perdonados. Pero Cristo no ruega por todos. Solamente ruega por los escogidos, dice. Sino por los que me diste, dice, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿En quiénes ellos? En los que creen, en los que son recibidos, en los que son adoptados, en los que son hechos hijos. Dios recibe la gloria y el Hijo también. Entonces, si unos le fueron dados a Cristo por el Padre, quiere decir que otros no le fueron dados. Véanlo también en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, lean el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, pero vean lo que dice ahora, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cómo supo Pablo que los nombres de estos colaboradores de él estaban escritos en el libro de la vida? Por ver los frutos que ellos tenían. Cuando vemos que una persona es transformada, es santificada, que se ven frutos espirituales en su carácter, decimos, esta persona es escogida, es predestinada. Yo escuché un predicador hace muchos años, un predicador panameño, que nos visitó en la casa, invitaron allá a unos vecinos a escuchar la predicación. En ese tiempo yo iba en la iglesia pentecostal. Y empezó a predicar, pues como él entendía que tenía que predicar. Decía muchas cosas razonables, muchas que no. Y ya cuando terminó de predicar, ¿qué creen que dijo? Dice, levante la mano el que quiera aceptar a Cristo. Entonces ya levantaron ahí la mano, 3, 4. Dice, pasen aquí enfrente, voy a orar por ustedes. ¿Y qué creen que dijo en su oración? Le dijo a Dios, Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo que apuntes los nombres de estas personas en el libro de la vida. Eso dijo el ingrato. O sea, no estaban escritos, pero como él dijo, yo quiero que los escribas, los vas a escribir. Es una locura. Los nombres de los escogidos están escritos desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo sabemos si el tuyo está escrito también? Si vemos los frutos resultantes, si crees en Cristo, si recibes la palabra, si le obedeces, entonces decimos, el nombre de esta persona está escrito en el libro de la vida.
No sé si se acuerdan ustedes que en una ocasión el apóstol Pablo quería ir a predicar a Asia y el Espíritu Santo no lo dejó. Y por lo mismo que no le dejó, ese continente estuvo sumido en las tinieblas espirituales durante siglos. Ya después, pues, Dios les mandó a algunos misioneros a Birmania, la India, China, Mongolia, etcétera. Y yo supongo que en aquellos países pues hay muchos que son salvos ahora, pero durante siglos no había ninguno. ¿Por qué quiso Dios que el Evangelio fuera predicado en Europa y luego de Europa pasar a América, pero no en Asia? Pues porque Dios no quiso. ¿Cometió Dios una injusticia? Imposible. Ahora en México existen iglesias verdaderas en algunos estados, pero yo me temo que hay muchos estados en este país que no tienen ninguna iglesia verdadera, ni siquiera una. Si Dios quisiera que los tarahumaras fueran salvos, los lacandones, ¿qué trabajo le costaba a Dios mandarles a alguien que les predicara? Si no conocen el Evangelio no pueden ser salvos. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esa es la responsabilidad misionera de todas las iglesias. Debemos promover los medios para que el Evangelio sea dado a conocer en todas partes. Hay muchas personas que nacieron en hogares donde les inculcaron desde la infancia que los cristianos éramos herejes, que los cristianos éramos hipócritas, convenencieros, que más nos importa el dinero. Esas personas que escucharon eso, para que lleguen a ser salvos, está en chino. Hay lugares en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, que para que lleguen a ser salvos está en chino. No estoy diciendo que no puedan serlo, o sea, Dios qué trabajo le cuesta, pero con ese bagaje que traen en contra, con ese cargamento de enseñanzas falsas, de información equivocada que les dieron, para que lleguen a ser salvos, está muy difícil. Ya están programados, están preprogramados para desechar la verdad. ¿Saben ustedes cuándo empezaron a llegar a México los primeros misioneros que traían la verdad? ¿Saben cuándo fue eso? Más o menos a fines del siglo XIX, como por 1890. Y en 1900 y en los primeros años después de 1900, los que llegaron a conocer la verdad fueron muy pocos. Y todos los que vivieron antes, todos los que vivieron desde que llegaron cuando llegaron los españoles, ¿qué fue de ellos? Dios quería salvar a aquellos mexicanos y no pudo. Dios quiso salvarlos, pero no se lo permitieron. Los aztecas y todos los que vivieron en aquel tiempo no fueron salvos porque Dios no les dio su gracia. Y si Dios no les dio su gracia en el tiempo, quiere decir que no les dio su gracia desde la eternidad. ¿Me explico? O sea que si Dios hubiera querido que los aztecas hubieran conocido la verdad, les hubiera mandado quien se los predicara. Hay una frase que dice: sus providencias son manifestaciones de sus decretos. Escuchen eso. Las providencias de Dios son manifestaciones de sus decretos. Entonces, si los aztecas no conocieron el Evangelio, es porque Dios decretó que no lo conocieran. ¿Qué vamos a hacer ante eso? ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión estaba José en la cárcel? Ya lo habían acusado falsamente, estaba encerrado en la cárcel, pero a Faraón se le fue el sueño. No pudo dormir y mandó que le llevaran un libro. Y ahí en el libro estaba registrado lo que había hecho José. Que le había dado los sueños a aquel copero y al panadero. ¿Se acuerdan? Toda la historia de José. Entonces, ya después mandó sacar de la cárcel el faraón a José. Ya le dio la interpretación de sus sueños y ya fue cuando José fue encumbrado. Pero vean cómo empieza la historia ahí. A Faraón se le fue el sueño. Esa fue una.
La otra fue de que mandó que le llevaran el libro en donde estaba registrado aquello. O sea, Dios estaba actuando por medio de su providencia porque Dios quería poner a José en el trono de Egipto. Cuando Dios quiere que algo sea hecho, Él hará todo lo que sea necesario para que sea hecho. Cuando los hermanos de José lo vendieron, ellos querían el mal de José, pero ellos no entendían que estaban cumpliendo con los propósitos divinos. Las providencias son manifestaciones de sus decretos. Dios decretó que José fuera vendido. Uno quería matarlo, pero otro dijo, no lo vamos a matar, mejor lo vendemos. Entonces, si una persona murió siendo incrédula, es porque eso lo decidió Dios desde antes de la fundación del mundo. Déjenme leerles brevemente el capítulo 3 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, el párrafo 1. Ese párrafo habla del decreto de Dios, de que todo lo que ocurre Dios lo ha decretado. Dice, vean, cada palabra pesa 1 tonelada, vean lo que dice. Dios, desde la eternidad, por el consejo sabio y santo de su propia voluntad, preordenó libremente e inmutablemente todo lo que sucede. Vean, todo lo que ocurre en el mundo ocurre porque Dios así quiso que ocurriera. Absolutamente todo. Nada es casual. Dios hizo todas las cosas para su gloria. Dios nos hizo no para que fuéramos felices. Dios nos hizo para que le obedeciéramos. Si tú lo obedeces, puedes conocer la felicidad. Si tú no lo obedeces, nunca serás feliz, ni aquí ni allá, mucho menos allá. Entonces, si un hombre nació y vivió y murió sin conocer la verdad, fue porque así quiso Dios que fuera. Nosotros hablamos de eventos. ¿Qué cosa es un evento? Un evento, según el diccionario, es algo imprevisto. Un evento es un sinónimo con la palabra accidente. Un accidente no es algo que tú esperas, es algo que ocurre. Esos que tienen salones de eventos están mal, un salón de eventos no existe. Tú vas a celebrar un cumpleaños no es un evento, es algo que tú estás esperando, es algo que tú estás planeando. Nosotros hablamos de eventos, cosas imprevistas. Para Dios las cosas imprevistas no ocurren. Todo lo que ocurre, Dios ya sabe que iba a ocurrir. Adán y Eva pecaron. ¿Qué dijo Dios? Ya me fallaron estos, ¿qué voy a hacer ahora? Ya me echaron a perder mi plan. No, el pecado de Adán y Eva entraba en los planes de Dios. Dios decidió que Adán y Eva cayeran en pecado. Les dio la capacidad de pecar y les dio el tentador. ¿Por qué les puso ahí el tentador? Porque Él quiso. ¿Por qué permitió que Satanás fuera a tentarlos? ¿Ustedes harían eso con un hijo? ¿Le voy a poner a mi hijita a un fulano que la tiente? No, ustedes no harían eso, pero Dios lo hizo. Ahora díganme, ¿Dios cometió un error al permitir que Satanás se acercara a Adán y Eva? Vean Josué en el capítulo 11. Josué 11, 18. Aquí está hablando de cuando ya los israelitas entraron en la tierra prometida, tienen pleito con todos los cananeos y dicen en el 18, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Pero ven, ¿por qué todo lo tomaron en guerra? Dice el 20, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Vean, Dios endureció el corazón de los cananeos, de los amorreos, porque Dios quería que los mataran a todos.
Dice, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Ahora, si Dios quiso que los mataran a todos, ¿por qué Dios dio esa orden? Sí, eran malvados, eran perversos, quemaban a sus hijos en el fuego para que su Dios los bendijera sus cosechas, etc. Eran idólatras, eran paganos. Pero si eran malvados y paganos, ¿por qué Dios no les dijo a los israelitas, evangelícenlos, enséñenles la verdad para que puedan creer? No, les dijo Dios, mátenlos a todos. ¿Cometió Dios una injusticia? Dios tiene misericordia de quien quiere, dice Romanos 9. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Dios tenía marcados aquellos cananeos para destruirlos desde la eternidad. Vean ustedes Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, 4. Todas las cosas ha hecho Jehová. Hasta ahí no hay problema. Para muchos no hay ahí problema. Todas las cosas ha hecho Jehová, pero luego dice, para sí mismo. Aquí ya viene un problema. O sea, las cosas las ha hecho Dios para Él. No las ha hecho para nosotros. Y luego dice al final, con esto menos están de acuerdo muchos, y aún al impío para el día malo. ¿Quién es el impío? El pecador. ¿Quién hizo al pecador? Dios. ¿Para qué lo hizo? Dice, para el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día del juicio, el día final, el día que la ira de Dios será descargada sobre ellos. Dios hizo al impío para eso. Dios nos hizo para su gloria, no para la nuestra. Buscar nuestra propia gloria no es gloria. Debemos buscar qué es lo que le agrada a Él. Nosotros por naturaleza buscamos lo que nos agrada a nosotros. Dios ha hecho al pecador para el día malo. Pero vean, los pecadores tienen muchos días buenos. Hay hombres malvados que tienen mucho dinero, que están sanos, sus hijos estudian en buenos colegios, progresan en muchas cosas que emprenden. Pero el día malo, vaya que va a ser un día malo. ¿De qué sirve tener en esta vida muchos días buenos si en el día malo la ira de Dios va a ser descargada sobre uno? Vean Mateo 7. Siete 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vean, esto se lo van a decir a Jesús el día del juicio, muchos. Aquí está claro, muchos, dice, me van a decir esto. Señor, Señor, son personas que reconocían que Cristo era el Señor. O sea, no creían cualquier cosa, no. Creían que Cristo era el Señor, que Cristo era Dios. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿No abríamos la Biblia detrás del púlpito en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No ayudamos a la gente a portarse bien? ¿No le decíamos que se quisieran lo bueno? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Vean, aquí estas palabras que Cristo les va a decir, no se las va a decir a personas paganas, a personas que nunca conocieron la Biblia, no. Son palabras que les va a decir a personas que predicaban. Nunca os conocí. Ahora, ¿no los conoció? Cristo conoce a todos, Él todo lo sabe. Entonces, ¿qué quiere decir nunca os conocí? Quiere decir, nunca los amé. Aquí habla de un amor, de un conocimiento de aprobación, en contraste con un conocimiento de reprobación. Los escogidos son aprobados, los no creyentes son reprobados. Entonces, cuando dice nunca os conocí, quiere decir yo nunca los amé. Los escogidos fueron amados desde la eternidad, fueron predestinados por su amor.
pero estos no fueron amados por Dios. Estas personas conocían las Escrituras y las conocían muy bien, al grado de reconocer a Cristo como el Señor. Vean ustedes que conocer las Escrituras no garantiza nada. El hecho de que una persona lea 1 hora diaria, 3 capítulos diarios, eso no garantiza nada. Vean Romanos 9. Romanos 9, dice el 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. El tema del endurecimiento de Faraón lo vimos no hace mucho tiempo. Dios endureció al Faraón. ¿Pero acaso no el Faraón se endureció? Sí. Sí, Faraón se endureció. ¿Pero por qué se endureció? Dios lo endureció a Faraón. ¿Por qué él se endureció? ¿Sí? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué se endureció Faraón? Faraón vio muchos milagros y de nada le sirvieron. Los milagros no garantizan nada. ¿Cuántos vieron milagros en Cristo que Cristo realizó y no creyeron en Él? Aún así lo crucificaron. Ahora comparen lo que dice el 17 con lo que dice el 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera. Aquí está hablando de que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Dios no cometió ninguna injusticia. Dice, en ninguna manera, dice, ni lo piensen. Y luego sigue hablando del mismo tema, y al decir que endureció a Faraón, está diciendo también lo mismo, de que no cometió ninguna injusticia con eso. Faraón fue predestinado para ser arruinado. Dice el 17, a la mitad del versículo: para esto mismo te he levantado. ¿Quién puso a Faraón como rey en Egipto? Fue Dios. Fue Dios el que lo levantó. Ahora, esta palabra te he levantado tiene muchas implicaciones. Si desde la eternidad Dios quiso que Faraón fuera el rey de Egipto, podía haber Faraón muerto antes de que llegara al trono. Yo supongo que cuando Faraón era niño, cuando Faraón era un jovencito, se le llevó a enfermar. Su mamá le daría algún medicamento, alguna hierba. ¿Podría haber muerto Faraón? No. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para Faraón. Era ponerle en el trono de Egipto, endurecerlo para impedir que los israelitas salieran de Egipto y para luego destruirlo. Todo estaba planeado por Dios. Dios hizo famoso a Faraón. Todo el mundo sabe acerca de este Faraón. Este Faraón era el rey más poderoso de su tiempo. Él creía que podía más que todos. Cuando Moisés le dijo, Jehová dice que deje salir a mi pueblo, ¿qué dijo Faraón? Dice, ¿y quién es Jehová? Faraón no estaba dispuesto a dejar ir a los hebreos. Pero, ¿qué trabajo le costaba a Dios? Obrar en el corazón de Faraón para ablandarlos y, hombre, pues ya llévenselos. Dios pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Dice, al final del 17, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El poder de Dios se manifestó en el endurecimiento de Faraón y en sacar a su pueblo de Egipto. No hay ningún poder que esté por encima del poder de Dios. Tenemos que entenderlo. Entonces, Faraón nació para cumplir con un propósito. Y lo cumplió. Como Judas Iscariote, que vimos la otra vez. Judas Iscariote nació para cumplir con un papel y lo cumplió. Era el hijo de perdición, ya estaba escrito que así tendría que ser.
Vean Éxodo en el capítulo 9. ¿Se acuerdan cuando Judas Iscariote llegó y saludó a Jesús con un beso para traicionarlo? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? Dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿No sabía Jesús a qué iba? Éxodo 9, 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. ¿De qué está hablando aquí? ¿Se acuerdan cuál fue la última plaga? Fue la más fea de todas, la más grave, la muerte de los primogénitos. Eso es lo que hizo que Faraón los dejara ir, pero a regañadientes, porque él no estaba dispuesto a hacer eso. Pero vean una cosa, Faraón pudo soportar todas las plagas, menos la última. Pero ¿por qué fue la única que no pudo soportar? Vean, a Faraón no le importaba que en las casas de los egipcios hubieran muerto todos los primogénitos. No, eso no era lo que le importaba. Lo que le importaba era que Dios le quitó su primogénito. El que iba a ser el heredero de su trono, Dios le quitó la vida. Ustedes han visto esa película de los 10 mandamientos. Y al final de la película, ahí está el dios egipcio. Le ponen a su niño ahí y le dicen, pues a ver, resucítalo. Se endureció Faraón, ya había dejado que se fueran. Pero ¿se acuerdan? En esa película, la esposa le dice en una parte a Faraón, dice, ahorita los egipcios, los israelitas, dice, van por el desierto burlándose de ti. Y eso ya no lo puede soportar. Es cuando dice, pónganme mis armas. Y ya lo visten y va detrás de los israelitas queriéndolos matar. No estaba contento con haberlos dejado ir. Pero ¿qué es lo que Dios quería? Destruirlos. Mató a todos en el agua, en el mar. Eso es exactamente lo que Dios quería. Dios cometió una injusticia. Vean Éxodo 9, 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas, dice, a tu corazón. Vean, hasta lo más profundo, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Esta palabra herirte quiere decir destruirte, acabar contigo. No era algo superficial, no. Dios destruyó Egipto, siendo una potencia mundial en aquel tiempo. ¿Qué es Egipto ahora? Es un país de los más pobres de África. ¿Saben de qué vive Egipto? Del turismo. Le venden la arena del desierto a los turistas. Ahí tienen un... Estas me las regalaron, están hechas con arena de Egipto. ¿En serio? No estoy bromeando. De eso viven los pobres egipcios, después de que fueron una potencia. Cada paso de la vida de Faraón, desde su niñez, estuvo dirigido por Dios. Dios tenía un plan para él. Ahora vean, en Éxodo, en el capítulo 4, Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, o sea, estaba Moisés en Madián allá con Jetro y Séfora, dice, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ahora, mira lo que dice aquí Dios. De modo que no dejará ir al pueblo. Está diciendo algo que iba a ocurrir efectivamente. O sea, no está diciendo Dios,
¿Es posible que no los deje ir a Moisés? No, dice, no los va a dejar ir. ¿Por qué? Porque Dios quería que no los dejara ir. Dios destruyó al rey de Egipto y a toda la nación de Egipto. Y eso Dios lo decidió. Y eso lo decidió Dios antes de que Faraón naciera. Entonces quiere decir que Faraón era un vaso de ira preparado para muerte, como dice en Romanos, en el capítulo 9, 22. Un vaso de ira, un recipiente de la ira de Dios. Dios levantó a Faraón en el trono, pero eso no quiere decir que Dios lo amara. Todos los que llegan a ser presidentes, gobernadores, dicen, ya tengo mi hueso, ya voy a tener dinero. ¿Creen que Dios los ama? ¿Creen ustedes eso? Es posible que muchos lleguen a ser presidentes, gobernadores, porque Dios los odia. Ahora vean, Dios mandó a Moisés a Madián, después de que mató al madianita aquel, al egipcio aquel, se fue a Madián otros 40 años. O sea, cuando se fue ya tenía 80. Pues cuando regresó a sacar a Israel ya tenía 120. Ahora vean, en ese lapso, en esos 40 años, fue cuando Faraón estableció sus leyes más duras. Entonces, Dios le quitó a Moisés a Faraón. ¿Quién podría haberle ayudado? ¿Quién podría haberle restringido? ¿Quién podría haberle limitado? Moisés. Porque Faraón y su hija amaban mucho a Moisés, lo querían mucho. Lo criaron desde que era un niño. Pero Dios le quitó a Moisés para que Faraón llenara la copa de sus pecados. Si Moisés hubiera permanecido cerca de Faraón, su ejemplo y su influencia hubieran refrenado la iniquidad, la maldad de Faraón, pero no lo hizo. Vean qué terrible cuando los hijos no hacen caso de sus padres. Esos hijos que tienen padres cristianos y que oran por ellos, que los aman, los apoyan y que les dicen, hijo, mira, vente, vamos a estudiar No quiero que me hables de eso, papá. Esos hijos que no quieren escuchar a sus padres, es posible que Dios les restrinja eso. O sea, Dios busca restringir el pecado de nuestros hijos por medio de nosotros. Advertencias, amenazas, disciplina, corrección, consejos, etcétera. Buen ejemplo, buen testimonio. Pero si nada de eso da resultado, ¿qué trabajo le cuesta a Dios? ¿Sabes qué, hijo? ¿No quieres saber nada de tus padres? Ok, te los quito. ¿No quieres que tus hijos te regañen? ¿No quieres que tus papás te llamen la atención? Te los voy a quitar. ¿Qué vas a hacer, hijo, si tu Dios te quita a tus hijos? Tus padres, ¿qué vas a hacer? ¿No quieres que te llamen la atención? Pues no te la van a llamar. ¿Quieres hacer lo que te dé la gana? Pues haz lo que te dé la gana. Cuando Moisés se fue, entonces Faraón llenó la copa de su maldad, de su pecado. Llegó al colmo su maldad hasta que Dios lo destruyó. Vean, en Génesis, en el capítulo 15. (15:13). Vean qué interesante está este pasaje. Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿Qué está profetizando Dios? Vean, ¿cuánto faltaba para que naciera Isaac y para que naciera Jacob? ¿Sí? Ya le está profetizando que su descendencia estaría morando en tierra ajena. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Vean, estos años Dios los decidió. Son los años que duraron los israelitas esclavos en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán, dice, juzgaré yo. O sea, los van a oprimir, pero yo después los voy a castigar, dice, a los egipcios.
y después de esto saldrán con gran riqueza. Pues le dieron todas sus joyas de oro para que se fueran rumbo a la tierra prometida. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, le está diciendo Dios a Abraham. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, o sea, ya después de aquellos 400 años. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Quién es el amorreo? Los amorreos eran los cananeos. O sea, en esos 400 años que estuvieron los israelitas allá en esclavos en Egipto, los amorreos se fueron endureciendo y endureciendo y endureciendo. Y ya cuando regresaron dicen, mátenlos a todos. Entonces, los egipcios llegaron al colmo de su maldad y los amorreos también, por eso les dijo Dios, mátenlos a todos. Pero vean una cosa, estos 400 años en que se estuvieron endureciendo los amorreos, Dios tuvo misericordia de ellos. Dios los bendecía. Mataban a sus hijos y Dios los bendecía. Eran malvados, pero tenían muchas bendiciones de Dios. Vean Proverbios 21. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. O sea, Dios inclina el corazón de los reyes para que adopten leyes, sean justas o sean injustas, como sea. Dios está detrás de todo el asunto. Y aquí habla del corazón del rey. Pero esto se puede aplicar al corazón del gobernante, del príncipe, del gobernador, del regidor, de quien tiene autoridad, de quien tiene eminencia en cierto lugar. Entonces, si de repente a nuestro presidente se le mete en la cabeza establecer una ley mala, no nos espantemos por eso. Dios está detrás del asunto. De repente a los legisladores se les ocurre decir cosas que no deben, hacer cosas que no deben. No debemos espantarnos por eso. Vuelvan a Éxodo y vean el capítulo 9. Éxodo 9, 26. Aquí habla del granizo, ¿no? Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces estaba espantado Faraón por el granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Vean lo que dice Faraón. Si yo he pecado, si yo estoy mal y mi pueblo también está mal. ¿Por qué reaccionó así Faraón? Porque su conciencia le decía que no tenía por qué oponerse a Dios. Dios es todopoderoso, nada ganas con ponerte en contra de Dios. Y lo que dice en el versículo 27, ¿sí? Lo dijo después de lo que dice en 9:15. Vean lo que dice en 9:15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Vean, aquí Dios le está profetizando que lo va a matar, que va a destruir a Faraón. Bueno, pues ya después de esto del granizo, es cuando dice pecado, o sea, tiene miedo. Pero ¿de qué sirve que tenga miedo? El miedo no sirve de nada si no dejas tu pecado. Nosotros hemos dicho, acuérdense, que las personas que no se ablandan ante las providencias de Dios se endurecen. Una de dos: si te está yendo mal, si estás en problemas y no te ablandas, te estás endureciendo. Las providencias Dios las envía, nada es casual. Estás sufriendo, estás en graves problemas y no te doblegas, entonces ¿cómo te vas a doblegar?
Dios cumple sus propósitos en todo lo que hace. Supimos de un hombre que era testigo de Jehová. Se le habló del evangelio, pero bien necios, esos testigos, ustedes los conocen como son. Y luego, ¿qué creen? Tuvo problemas, se quedó ciego. Le operaron sus ojos, quedó ciego porque tenía diabetes y no le hicieron bien la operación, yo no sé. Y ya ciego, se le iba a hablar del evangelio y más se endureció hasta que se murió. Entonces, no entendió ni de una manera ni de otra, se endureció. Dios tuvo mucha paciencia con Faraón. ¿Por qué fueron necesarias tantas plagas? ¿Por qué tantas? Vean en Éxodo otra vez, vean en el capítulo 15. En el versículo 30, 14:30, habla de que ya todos los egipcios están muertos ahí ahogados en el mar, ¿no? Al final del 30 dice, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, dice, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Ven? ¿Por qué está Moisés contento y cantando? ¿Por qué? Porque Dios ya mató a todos los egipcios. ¿Pero cómo? Si nosotros vemos que Dios destruye a los inconversos, vamos a estar contentos. ¡Qué bueno que los haya matado! Me da gusto para que se les quite. Wow. Pero Moisés está contento. ¿Y qué creen? Este cántico está en Apocalipsis. Es un cántico que vamos a cantar a Dios cuando estemos en el cielo. El mismo cántico que Moisés cantó cuando sacó a los israelitas de Egipto, lo vamos a cantar porque nos sacó de este mundo y nos llevó al cielo. Los santos que están en el cielo buscan la venganza. Dice que así como sufrimos nosotros, que así sufran ellos. Pero son rencorosos. El cristiano quiere que el nombre de Dios sea vindicado, que su justicia sea vindicada. No es algo personal. Es que los enemigos de Dios los vemos como nuestros propios enemigos. Nosotros queremos que el santo nombre de Dios sea vindicado. Entonces Dios no cometió una injusticia al crear a Faraón, ni tampoco al destruirlo. Y si Dios no cometió una injusticia en el caso de Faraón, déjenme decirles, no va a cometer injusticia en el caso de ningún ser humano. Al crear a Faraón y al endurecer a Faraón, Dios no obró ni justa ni injustamente, actuó soberanamente. Es la soberanía de Dios la que está de por medio. Es lo mismo que pasa con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 9 del alfarero que hace una olla para honra y otra para deshonra. Si vamos con un alfarero y lo regañamos porque hizo una olla rústica para que sirva de piñata, oye, qué fea olla hiciste, ¿no? Es mi barro, vaya, yo puedo hacer con mi barro lo que yo quiera. Si le dijéramos a un alfarero que comete un error por hacer una olla para piñata, le va a dar risa. ¿A ti qué te importa? Ahora vean, Dios nos hizo agentes morales libres. Esto lo vimos no hace mucho. Como agentes morales libres somos responsables. Faraón hizo lo que hizo porque quiso hacerlo. Dios no le dijo endurécete, Dios no dijo desobedéceme. No, Faraón desobedeció porque quiso desobedecer. Y nuestra conciencia nos lo dice. Cada vez que una persona peca, sea cristiana o no, nuestra conciencia nos dice, esto que hice no debí de haberlo hecho. Nadie peca en contra de su voluntad. Nadie, yo no sé por qué hice este pecado. Yo no quería, pero ya lo hice. No, lo cometiste porque quisiste.
Vuelvan a Romanos en el capítulo 9. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Hay una injusticia aquí de parte de Dios? ¿No debió de haber aborrecido Dios a Esaú? La respuesta está en el 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice, no, de ninguna manera. Lo sorprendente no es que haya Dios aborrecido a Esaú. Lo sorprendente es que haya amado a Jacob. Eso sí que es sorprendente, porque también Jacob era pecador. ¿Y qué es lo que merecemos los pecadores? El aborrecimiento de parte de Dios. Y ya después empieza a hablar de Faraón. Dios fue injusto al amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Dios está usando el ejemplo de Faraón para responder esa pregunta. O sea, Dios no quiere que quepa ninguna duda. Pablo está basando todo en la voluntad soberana del Creador. Él hace lo que quiere con lo suyo. Dios ama a uno y aborrece al otro, concede misericordias a uno y a otro los endurece porque Él es el soberano. Y Dios no trata de justificarse por eso. Ay, es que perdónenme, es que como soy soberano, pues ya no me queda otra más que hacer esto. Dios hace lo que hace porque Él es soberano. Al que quiere endurecer, endurece. Muchos han aborrecido estas palabras. Hay teólogos, hay comentaristas que han tratado de cambiar el significado de esas palabras. Hay algunos que hablan de un endurecimiento judicial. ¿Saben qué quiere decir eso? Dice, Dios rechaza a los pecadores porque ellos lo rechazan a Él. Entonces tú lo rechazas, entonces Dios te rechaza. Dios te endurece porque tú te endureciste. Pero no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Los hombres se endurecen porque Dios los abandona. Por eso. Dicen algunos, pero Dios abandona a los que lo abandonan a Él. Sí es cierto. Pero los que son abandonados es porque Dios los abandonó. Es increíble, cuántas veces lo hemos dicho, que una persona esté leyendo y escuchando y leyendo y escuchando predicaciones y que pasen los años y no sea salva. Me da miedo pensar que algunas personas no vayan a ser salvas nunca. Personas que yo conozco, personas que yo aprecio, que no vayan a ser salvas nunca. Los antediluvianos conocían a Dios, pero como ellos no quisieron saber de Dios, pues Dios los entregó a una mente depravada. Pero vean, en Romanos 1 no está la palabra endurecer. Ahí no está esa palabra. Dice Dios los entregó, pero ahí no dice que Dios los endureció. En Romanos 9 no vemos un endurecimiento judicial. En Romanos 9 vemos un endurecimiento soberano. Dios endurece a los hombres porque Él quiere. Pablo no está hablando de los que no quisieron creer en la verdad. No está hablando de ellos. Dios ejerce su misericordia en quien le place y endurece a quien le place. Dios endurece a los hombres soberanamente. Vean Juan 17. Juan 12, perdón. (12:37) Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, no creían en Jesús. ¿Pero por qué no creían en Él? Si estaban viendo tantos milagros que Cristo hacía, ¿por qué no creían en Él? Dice,
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Vean, veían el brazo del poder, veían el brazo de Dios sanando a los enfermos y resucitando a los muertos, y ni así creían en Cristo. Dice, por esto no podían creer, dice el 39, porque también dijo Isaías: cegó el corazón, los ojos de ellos y endureció su corazón. Vean, ¿por qué no creyeron? Porque Dios cegó sus ojos y endureció su corazón. ¿Entienden? ¿Por qué mataron a Cristo? Porque Dios endureció su corazón. Dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué fue todo? Porque Dios no quería salvarlos. Nada más por eso. Cuando Cristo estaba en la cruz, oró y dijo: Padre, perdónalos. Y muchos fueron salvos. El día de Pentecostés 3,000 lo fueron. Pero miles y miles y miles nunca lo fueron. Pablo no está diciendo que los hombres pueden resistir a la voluntad divina. ¿Saben por qué? Porque muchos dicen: si la salvación depende de la voluntad de Dios, si ya Dios dijo quiénes iban a ser salvos y quiénes no, si Él tiene misericordia de los que quiere, entonces ¿por qué se enoja si yo no me arrepiento? Si yo no soy salvo, pues es que Él lo predestinó. Entonces, ¿por qué Dios quiere que yo me arrepienta si no estoy predestinado para ser salvo? Pero vean, Pablo no está defendiendo a Dios. Dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No eres salvo y te pones a discutir con Dios, pues menos vas a hacerlo. En lugar de que dobles tus rodillas, te pones a discutir, pues menos vas a ser salvo. Pablo no está diciendo que hemos malinterpretado sus palabras. No, el asunto no está ahí. Pablo dice que no debemos discutir con Dios, no debemos pelear con Dios. ¿Quién eres, oh hombre, para que alterques con Dios? Eres un hombre, eres una criatura. ¿Quién eres tú para ponerte a discutir con Él? Vean Romanos 9, estoy hablando de Romanos 9 y ni lo tengo a la vista. Romanos 9. Está hablando de Faraón. Luego dice en el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué nos echa la culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, si Él dice que yo no voy a ser salvo, pues no voy a ser salvo. ¿Para qué me empeño en ser salvo? Si Él dice que no, pues no voy a hacerlo. Dice, o no tiene potestad el alfarero, dice el 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Vean, imagínense un pecador, un hombre que quiere dejar el pecado y no puede. Quiere arrepentirse y no puede. Intenta dejar el pecado pero no puede. Entonces llega el momento en que dobla sus rodillas y le dice: Dios, ¿por qué soy así? No quiero ser así porque soy tan necio. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Dios? Nunca la tendrá Él. Si tú no dejas tu pecado es porque no quieres. Dios no tiene la culpa. Nunca la tendrá Él. Si no te has arrepentido de tu pecado, si no has podido arrepentirte, el problema no está en Dios, está en ti. Has pecado tanto y amas tanto tu pecado que no quieres dejarlo. Estás casado con él. Para terminar, déjenme decirles esto. Esta doctrina no significa que Dios tomó personas inocentes y Él las hizo pecadoras. Dios no nos hizo inocentes y luego nos hizo pecadores. Dios nos hizo puros y el hombre pecó porque quiso. La culpa es nuestra, no es de Él. Dios no hizo personas santas y luego dice: los voy a hacer pecadores para destruirlos, los voy a mandar al infierno. ¿Qué gusto me va a dar mandándolos al infierno? Dios no hizo eso. Hace ratito vimos la primera parte de la confesión de fe que dice: Dios desde la eternidad
por el consejo sabio y santo de su propia voluntad, preordenó libremente, inmutablemente todo lo que sucede. Pero déjenme decirles lo que sigue después. Dice, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura. En otras palabras, si tú pecas, Dios no es porque Dios quiere que peques. Dios no te obliga a que peques. Y si vas al infierno, Dios no te obliga a que vayas. Si tú vas es porque quieres. Dios no creó a hombres pecadores para luego gozarse en destruirlos. Eso sería crueldad. Dios no es culpable del pecado de nadie. Dios contempló la misma masa caída como corrupta, como culpable, y de entre estos se propuso salvar a algunos para mostrar su gracia soberana, y a los demás los destruirá, como ejemplos de su severidad y de su justicia. Dios no puede cometer ninguna injusticia. Entonces, si ustedes no tienen ningún deseo de dejar su pecado, le van a decir a Dios el día del juicio que Dios es injusto, por eso tú no quieres dejar tu pecado. Si ustedes quieren obedecer a Dios y no pueden, vayan a Cristo, pídanle ayuda, Él les ayudará, les dará su Espíritu Santo, les dará su gracia, les recibirá con los brazos abiertos, los va a perdonar. Pero si tú no quieres dejar tu pecado, ¿para qué vas a Cristo? Es lo menos que estarías dispuesto a hacer. Muchos no quieren comprometerse. El que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿No quieres creer? No vas a ser salvo. Aquí el asunto ya no está en que te bautices, el asunto es que creas. Si crees realmente, serás bautizado, pedirás el bautismo. ¿No quieres ser bautizado? Es que no crees. Si tú quieres realmente obedecer a Cristo, pues órale, pídele ayuda a Él. Por ti mismo no puedes, pero Él te ayudará. Esta doctrina no está en contra de la bondad de Dios. Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos, sobre creyentes y sobre inconversos. Hay inconversos que tienen muchas bendiciones temporales. Es más, muchas veces Dios bendice más a los malvados que a los creyentes. Pero la providencia no mejora a los reprobados. ¿De qué sirve que tenga un hombre mucho dinero si todo el mundo no está bien delante de Dios? Los inconversos les va bien y menosprecian a Dios, se burlan de Dios, menosprecian su paciencia, se burlan de Dios y de los cristianos. ¿Qué van a decir el día del juicio los millonarios que tanto dinero tuvieron, pero que no quisieron arrepentirse de su pecado? ¿Qué van a decirle a Dios? Si tú quieres venir a Cristo, Él te va a recibir. Él no te va a rechazar. Él ha dicho, el que me viene yo no lo echo fuera, pero ven a Él. ¿Qué te impide para que no vengas a Cristo? No es Él. Si te está diciendo que vengas a Él, pues ven a Él, acércate a Él, Él te recibirá y te perdonará. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es increíble eso. ¿Qué se gana Dios si un pecador se arrepiente? Pues Él no gana nada. Pero cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, porque ese pecador va a cambiar su vida, tendrá una vida diferente, su familia, sus hijos. Pero arrepiéntete. Él nunca rechazó a los que vinieron a Él, nunca lo hizo y nunca lo hará. Te damos gracias, Padre, por la obra de Cristo. Gracias por el Salvador tan maravilloso que tenemos. Te pedimos, Padre, por los que no son salvos, ayúdales a vencer, oh Dios, que pongan en ti sus ojos y sus esperanzas. Solamente tú puedes salvar, oh Dios, tú puedes ablandar al corazón más endurecido, hazlo así ahora. Y ayúdanos a todos, Dios, a mortificar nuestro pecado, porque todos pecamos contra ti, porque tú eres un Dios muy santo. Santifica tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.